Iglesia Evangélica Cristiana Misionera Redimidos le damos la más cordial bienvenida, siendo hoy viernes 19 de abril del presente año, a nuestra campaña evangelística con su programa de las 7 palabras. Sean todos cordialmente bienvenidos y para nosotros como iglesia es un placer tenerlos presentes. En primer lugar, les pido que por favor se ponga de pie para que encomendemos el programa en las manos del Señor, y para ello invito a nuestro pastor Samuel Villavicencio para que nos dirija en oración. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí en esta semana especial en la que recordamos la maravillosa demostración de amor tuyo hacia la humanidad al enviar a tu Hijo, tu único Hijo, para que vaya a la cruz y mediante ese sacrificio vicario recibir nosotros la salvación, solamente creyendo en ti con fe y de corazón. Señor, pedimos tu asistencia, tu presencia constantemente en cada uno de nosotros, y abre también el entendimiento de aquellas personas que aún te conocen, para que vengan al conocimiento de tu verdad. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esa misma posición vamos a entonar hermosas alabanzas a nuestro Señor. ¿Y qué les parece si el primer himno que vamos a cantar a nuestro Dios, que sea el himno número 41? El título de ese hermoso himno es "Hubo quien por mis culpas". De los padecimientos de nuestro Señor, y espero que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiere recordar, enseñar y enfatizar en este día. Para tener más en mente acerca de esto, en la misma posición vamos a leer la Santa Biblia. Para ello invito nuevamente a nuestro pastor, que nos va a dirigir la lectura de hoy.
Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y del capítulo 27 de Mateo vamos a leer los versículos del 32 al 35. Amén. Cuando salían, hallaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, se repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Muchas gracias. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor, y en esta ocasión lo vamos a hacer cantando el himno número 284, cuyo título es Junto a la Cruz. ¿Recuerda usted lo necesitado que estaba de Cristo en ese momento? Si es así, medítelo, porque debemos vivir siempre agradecidos por tremenda salvación que nos ha dado nuestro Señor. Que no vivamos cada día como que si nunca vamos a agradecer lo que Él hizo por nuestras vidas. Y si usted todavía no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo, esperemos que hoy sea el punto en el cual su vida cambie para siempre, conociendo definitivamente a su Señor y Salvador. En este momento vamos a escuchar la introducción a las 7 palabras, y para ello llamo nuevamente a nuestro pastor, el cual
nos va a enseñar respecto a eso. Durante las horas que estuvo clavado en la cruz, nuestro Señor Jesús, Él exclamó 7 frases memorables que se han llamado las 7 palabras. Fueron sus últimas palabras desde la cruz. Estas son las 7 declaraciones memorables y solemnes dichas por Jesús desde la cruz. Fue el discurso de despedida más importante del mundo. Jesús lo pronunció desde el púlpito de la cruz, en el templo del Gólgota, el viernes antes de la Pascua, aproximadamente 33 años después de su nacimiento. A pesar de que las Escrituras cubren miles de años y registran las palabras que dijeron en vida centenares de hombres y de mujeres también, son pocas, yo diría muy pocas, las palabras pronunciadas por personas que están al borde de la muerte, registradas en su totalidad, como es el caso de Jesús. Nadie jamás captó los susurros de un hombre al borde de la muerte, como lo hicieron los escritores de los evangelios al tomar del Calvario las 7 cuerdas de la sinfonía de la redención. Durante su ministerio personal, Jesús tuvo varios púlpitos: la cima de una montaña, un tejado, un barco, un pozo, pero nunca tuvo un púlpito igual al de la cruz. Nunca hubo allí un predicador como el Señor. Nunca hubo una congregación como aquella rendida en el lugar del Gólgota. Y nunca hubo un sermón como las últimas palabras pronunciadas por el Señor Jesús. Pero, ¿por qué son tan importantes las palabras de Cristo en la cruz? Es la pregunta. ¿Por qué son tan importantes? El número 7 tiene un significado muy especial, tanto en la literatura bíblica como en la universal. Y voy a referirme a 2 personajes. Cicerón decía: en todo cuanto exista el número 7, prevalece. Así decía Cicerón. Por ejemplo, 7 son los días de la semana, 7 las maravillas del mundo antiguo, 7 los colores del arco iris, 7 las notas musicales, 7 las colinas de Roma, y 7 fueron las palabras de Cristo en la cruz. En la Biblia encontramos más de 800 referencias al número 7. Sí, por ejemplo, algunas pocas nada más: las 7 iglesias del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas. El número 7 indica plenitud, perfección. Eso significa el número 7. Y en estas 7 palabras encontramos un mensaje perfecto, un mensaje pleno, un mensaje que nos habla de un Salvador que en la hora de su muerte tenía su corazón lleno de amor, amor que se derramó en palabras de esperanza. Sus heridas no fueron curadas para que las nuestras lo fuesen. Sus aflicciones fueron inmensas para que las nuestras fuesen sanadas. Cuando una persona está por morir,
Todos quieren oír lo que tiene que decir. Sus últimas palabras. Si las palabras finales de un ser querido son recogidas y citadas por los familiares y las tienen como un recuerdo precioso, mucho más significativas son las palabras de Cristo pronunciadas sobre la cruz. El Señor no las expresó solo por expresarlas. En cada expresión hay un fundamento, hay un significado. Fueron pocas sus palabras en el largo silencio de aquel día que estaba suspendido sobre un madero. Las absorbentes y aniquiladoras agonías de la cruz no turbaron el orden y la armonía de su misión en la vida. Las últimas frases de Cristo pueden ser comparadas con 7 ventanas por donde contemplamos la nobleza del carácter de Jesús. Esas frases son tan importantes que los 4 evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, por lo menos citan una de ellas. El registro de la historia humana revela que muchas de las personas que fueron sentenciadas a la pena de muerte tuvieron la oportunidad de expresar sus últimas palabras que querían decir antes de morir. Y mire lo que ocurre: algunos insistieron hasta el final en que eran inocentes. Otros mostraron su ira y su indignación contra quienes los estaban ejecutando. Pocos reconocieron que merecían el castigo en una actitud de arrepentimiento. Sin embargo, las palabras de Jesús, pronunciadas en el momento de su agonía, en aquella cruz, revela el carácter santo y el propósito amoroso del corazón del Hijo de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Sus palabras no fueron de amargura, no fueron de cobardía, no fueron de frustración ni de maldición, no. En una situación tan adversa, Jesús dijo aquel día a los que estaban allí las mismas palabras que nos dice hoy a nosotros al abrir su corazón desde el púlpito de la cruz, revelándonos su amor redentor por mí y por usted. Nosotros como iglesia tenemos el privilegio de contar con un cuarteto. ¿Lo sabían? Sí, tenemos un cuarteto. Nuestro cuarteto se llama Es por Gracia. Y vamos a tener el privilegio de escuchar una intervención de nuestro cuarteto Es por Gracia. Hola, hola. No pensaban que yo cantaba. Bueno, nuestro cuarteto se llama Fue por Gracia, y es por pura gracia que estamos aquí.
poquito de paciencia, hermanos. Sí, con la boca. Amén. Sí, amén. No sé ustedes, hermanos, pero yo me emocioné escuchando nuestro cuarteto, fue por gracia. Y seguramente ustedes también se sorprendieron como yo. Es que normalmente no escuchaba a nuestro pastor cantar, pero estando ahí, está bien, pastor. Que Dios bendiga a cada integrante del cuarteto, fue por gracia. Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces vamos a escuchar la exposición de la primera palabra. Del Evangelio de Lucas, capítulo 23, voy a leer los versículos 34. Que dice así, Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Perdón es una palabra muy profunda, pero muchas veces no muy practicada. Quizás son pocas las veces que pensamos en esta palabra, perdón.
Al comienzo de este sacrificio tan grande y doloroso, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense en que dijo Padre y no yo los perdono. Jesucristo dependió de su Padre para tener fuerza y continuó pidiendo su fe en el Padre para poder llevar a cabo ese sacrificio tan grande. Podemos decir que todo el plan de nuestra salvación radica en la misericordia de Dios, ¿sí? Y voy a leer Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios establece aquí el verdadero molde del amor, la base de toda relación de amor. Si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a darle amor a cualquier precio. Sí, el corazón de Cristo estuvo lleno de misericordia, de compasión a través de todo su ministerio público. Se compadecía de los enfermos y los sanaba, de las gentes hambrientas y les daba de comer, de los inocentes niños que estaban por entrar en los azares y vicisitudes de esta vida, y los bendecía. Estos rasgos de compasión son incomprensibles a tales personas, pero lo extraordinario y asombroso desde el punto de vista humano es compadecerse de los enemigos, de los que nos hieren, de los que nos hacen daño. Sin embargo, hasta ese punto llega el amor de Jesucristo, hasta amar y bendecir a los que eran material y moralmente culpables de los terribles dolores que en aquellos momentos le aplicaban. Por ejemplo, Séneca nos dice que los crucificados maldecían el día en que nacieron, maldecían a los verdugos, a sus madres, a todo y todos. Incluso terminaban escupiendo a los que los miraban. Cicerón, otro también escritor, ¿qué decía? Nos cuenta que a veces era necesario cortar la lengua a los que iban a ser crucificados para impedir que blasfemaran de una manera terrible contra los dioses. Hermanos, es seguro que los verdugos de Cristo esperaban oír voces de maldición de aquel por cual las órdenes recibidas de poner en medio a dos ladrones, en medio de dos ladrones, y lo consideraban sin duda como un jefe de malhechores al estar ubicado en medio de los dos. Los fariseos y escribas, que conocían mejor al maestro de Galilea, esperaban oír por lo menos quejidos de dolor de Jesús. Pero cuán sorprendente fue lo que oyeron de los labios de Jesús. No salió un grito, sino una plegaria, una dulce y suave oración, pidiendo perdón por lo que los estaban ofendiendo. El verbo griego no está en pasado, sino en gerundio, y significa lequín. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada que a él lo estaban injuriando, lo estaban agrediendo, él iba bendiciéndolos. Lo que nos hace suponer que esta admirable frase fue repetida varias veces durante el cruel proceso, cuando los clavos entraban en la carne de sus manos y de sus pies, cuando la cruz fue levantada y el dolor se hacía más agudo.
Jesús iba pidiendo la plegaria de compasión, de perdón. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús hizo esto? Y la respuesta es sencilla, porque Jesús es todo amor. Sí, lo hemos dicho al principio, Dios es amor. Y esta es la base de la redención de la humanidad. Pero también porque es sabiduría infinita. Se ha dicho con razón que comprender es perdonar. Y comprendía, conocía la ignorancia de todos aquellos hombres que estaban siendo culpables de este horrendo crimen. Y por eso él dice, no saben lo que hacen. ¿Quiénes? ¿Los soldados? ¿Los soldados? Nosotros también, tratando de ser imitadores de nuestro sublime maestro, ¿no? Habíamos dicho tal vez, perdona a los soldados o a los ejecutores materiales de esta atrocidad, porque son irresponsables. Ellos obedecen órdenes, pero castiga sí a Pilato, castiga a Caifás, a los sacerdotes, a todos los miembros del Sanedrín, a esos sí castígalos. Pero la súplica de Jesús nos incluía a todos, pues sabía que también estos eran ignorantes del gran misterio de su persona y del plan que tenía que cumplir en la humanidad. Veamos la respuesta a su súplica. Y voy a leer Hechos 6, 7. ¿Qué sucedió cuando estas personas escucharon decir a Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Hechos 6, 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y ponga atención a la última parte de este versículo. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero la misma súplica de compasión es una advertencia, pues nos muestra una razón para la misericordia que tiene sus límites. Límites que dejan al que no los obedece fuera del alcance del perdón. Y entonces la clave está en la obediencia. Hasta aquel momento todos los más directamente culpables de la muerte de Cristo se hallaban incluidos en la misericordia de Cristo, pues no habían sabido comprender su significado y su misión aquí en la tierra. Lo tomaron por uno de tantos falsos mesías, pero después que el Evangelio fue predicado con tanta claridad y fue dominio público en toda la ciudad de Jerusalén, no tendrían ya excusa delante del tribunal de Dios. Y la pregunta es, ¿la tendrá usted que ha oído una y otra vez el Evangelio? Puede decirse que no sabe lo que es cuando endurece su corazón a los llamados de la misericordia y gracia de Dios. Cuando usted asiste a unos cultos evangelísticos y Dios toca su corazón y sin embargo no lo acepta. O que ninguno de los presentes quede en la terrible situación del faraón, de Judas, de Caifás, de Pilato o de Herodes, sino en la de los ciudadanos y sacerdotes judíos que obedecieron a la fe. Y entonces yo le hago la siguiente pregunta: ¿ha aprendido usted a perdonar? ¿Ha aprendido usted a perdonar? Sí, usted que está aquí sentado en esta tarde y noche. La razón por la cual no podemos perdonar a los demás, ¿sabe cuál es? Es porque no hemos muerto al yo. El yo está vivo, nuestra carne está viva. Tenemos que poner nuestros rencores y odios por los
a un lado y verlos a ellos a través de los ojos de Jesucristo cuando le pidió a su Padre: Padre, perdónalos. No permita que el odio se enquiste en su corazón, porque le va a hacer mucho daño. Mira el ejemplo de Jesús desde la cruz. Nadie como Él fue ofendido. Nadie como Él fue maltratado. Sin embargo, tuvo compasión por todos. A todos perdonó, sin odio, sin rencores. Y así nos dejó un maravilloso ejemplo desde el púlpito de la cruz. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Pido a toda la congregación que por favor se ponga de pie y vamos a cantar las letras de ese hermoso himno, número 55, titulado Hay un precioso manantial. Pueden tomar asiento, hermanos, muchas gracias. A continuación, escuchemos la segunda palabra. Del Evangelio de Lucas, capítulo 23, voy a leer los versículos 42 y 43. Evangelio según Lucas, capítulo 23. Voy a leer los versículos 42 y 43 que dicen así. Y dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra es el fruto de la primera. ¿Sí? El compañero de martirio, un ladrón a quien la tradición le da el nombre de Dimas, pero que no consta en ninguno de los evangelios, es anónimo, ha oído algo tan sorprendente que de repente su corazón da un vuelco y se le abren los ojos de la fe a este ladrón. Ha oído de labios de Jesús la palabra Padre, Padre. ¿Quién es este ajusticiado? Se pregunta, que puede llamar a Dios Padre y al mismo tiempo interceder por sus verdugos. ¿Quién es este hombre? Se estaría preguntando este ladrón. Oh, sí, si él pudiera dirigirse a Dios con esa paz y tranquilidad de espíritu, pero no puede. El ladrón cree en Dios, pero con tanta gente en el mundo que conoce al Creador muy superficialmente, de esa manera el ladrón estaba conociendo a Dios. Se lo imagina como un juez terrible, pues dice a su compañero, y voy a leer lo que él le dice a su compañero, Lucas 23, 39 al 41. Miren, veamos lo que dice él. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, le está diciendo este, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este ladrón recuerda sus maldades con pena y se culpa de ellas. No trata de excusarse pensando o diciendo, nuestra pobreza nos obligó a robar, nuestras circunstancias nos llevaron a ser lo que somos. No, se siente culpable, está de acuerdo con la justicia de los hombres y aunque le temen, no se queja de la justicia de Dios. Qué buena disposición para dirigirse al Salvador de los pecadores. Siente dolor por sus pecados y el dolor que es según Dios obra arrepentimiento, no remordimiento, arrepentimiento. Este ha sido, es y será siempre el primer paso para la genuina conversión. Y el segundo paso es la fe. Y el ladrón crucificado también la tuvo. Sí, es una profunda fe judía, pues no podía tener ninguna otra porque es lo único que conocía. Y entonces él comienza, digamos, a atar cabos y se dice, este ajusticiado a mi lado ha sido sentenciado por Pilato como rey de los judíos por llamarse Mesías, y su actitud ante sus enemigos y ante Dios demuestra que lo es el Mesías. Ningún otro hombre sería capaz de hablar como éste ha hablado. Luego lo mira y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón reconoció que Jesús sí era un rey, porque le acaba de decir, cuando vengas en tu reino. Su única esperanza era la resurrección, y al final del día
un probablemente lejano, pero Jesús le responde en ese mismo instante: hoy estarás conmigo en el paraíso. No será en aquel día del establecimiento, cuando yo venga por su segunda gloriosa venida a esta tierra. No va a ser allí, sino que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mi reinado no es una esperanza futura, sino presente, porque abarca mucho más que este mundo. Tus sufrimientos cesarán hoy, no dentro de 3 o de 4 días o meses. Tu gozo empezará hoy mismo en el paraíso de Dios, no dentro de centenares de años. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Qué preciosa seguridad. ¿La tiene usted, amigo, que está aquí en esta noche? Haga lo que hizo el ladrón: acudir a Cristo, que ha dicho: al que a mí viene no le echo fuera. Acuda a Él con arrepentimiento y con fe. Ya que usted tiene suficientes evidencias para creer en Él, y puede creer en Él, no solo como Mesías, sino que hoy puede ser su Salvador. Nunca es demasiado tarde para volvernos a Él. Aún en la miseria, Jesús tuvo misericordia de este malhechor que decidió creer en Él. Amigo, amiga, 2 ladrones estaban al lado de Jesús en la cruz, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El uno se salvó y el otro no. ¿De cuál lado está usted en esta noche? ¿De cuál lado está usted en esta noche? ¿Del lado de que se arrepintió o del lado del que no se arrepintió? Amigo, amiga, Cristo, el que salvó al ladrón penitente en la cruz, puede también esta noche salvar a toda persona. Sí, a usted que está aquí sentado en esta noche, salvar a todos ustedes, si viene arrepentido y humillado, demandando gracia y misericordia del Padre de Jesús. Y la pregunta es: ¿de qué lado está? ¿De qué lado está? Si usted se muriera hoy, ¿estaría en el paraíso con Jesús? ¿Estaría en el paraíso con Jesús? Mire el ejemplo del ladrón en la cruz, que reconoció que necesitaba a Jesús. Aquel ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz reconoció que era un pecador y vio al Salvador. Asimismo, hoy Dios desea que si alguien no tiene a Cristo como Salvador, reconozca que es un pecador. Y el coro de la Iglesia Evangélica Alianza Cristiana Misionera Redimidos, por la gracia de Dios y de la mano de su directora Priscila Villavicencio, ha preparado un especial, un himno titulado Tal como soy, e invito al coro de la iglesia que se acerque y a todos y cada uno de los presentes que escuchen con atención la letra y mediten en lo que escucharon también acerca de la intervención de la segunda palabra.
Si Dios pudo salvar a aquel ladrón que estaba junto a Cristo en la cruz, porque se acercó a Él en su condición de pecador, Dios puede salvar a cualquiera que acepte su condición de pecador y humillado se acerque a Él. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Vamos a escuchar la exposición de la tercera palabra. Del Evangelio de Juan, capítulo 19, voy a leer los versículos 26 y 27. Juan, capítulo 19, voy a leer los versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos y amigos, la vida cristiana no es solo un continuo pensar y hablar del cielo, no. El cielo está siempre ahí y ahí estará. Y ahí deben de estar siempre nuestros principales intereses. Pero precisamente porque es así y allá nos dirigimos, debemos también atender nuestros deberes aquí en la tierra. ¿Sí? Una de las relaciones más profundas y poderosas de los seres humanos es la relación de una madre con su hijo. En los tiempos bíblicos, las mujeres eran muy maltratadas. Se dice que María quizás en esa época era viuda. Se dice, ya que José, después del incidente cuando el niño a los 12 años estaba en el templo con los doctores de la ley, nunca más se vuelve a mencionar en la Biblia el nombre de José. Y en esa época quedar viuda era muy desagradable. Las mujeres viudas eran una cosa, no eran unas personas. Y voy a leer Lucas 2, 46 y 47. Lucas 2, 46 y 47. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían a Jesús de 12 años se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús, como hijo humano de una madre dolorida, se hallaba al pie de la cruz. Él tenía deberes humanos y los atendió esmeradamente, encomendando a aquella buena y amante madre a un discípulo que él amaba mucho. Su resignada pero dolida madre lo necesitaba. La más favorecida de todas las mujeres fue también la más afligida. Y veamos Lucas 2, 34 y 35. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para lavamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada traspasará tu alma, le dijo Simeón, y en estos momentos la espada estaba clavada en el alma de su madre, María. Por los ataques contra Jesús, ella misma sentiría dolor en su alma.
Una manifestación de esta fe era hallarse casi sola junto a la cruz, mirando con ojos compungidos por los sufrimientos de su amado Hijo. Habrían tantas miradas de odio, de incomprensión, de vergüenza, que bien oportunas y consoladoras eran aquellas miradas de simpatía y de amor de algunos fieles y mujeres y de Juan, el discípulo amado. Sin embargo, su fe estaba pasando una severa prueba. Recordemos que el más creyente de todos, el apóstol Pedro, dijo en una ocasión: Señor, ten compasión de ti. ¿Por qué vas a ir a Jerusalén? Porque allá te van a crucificar, te van a matar. Señor, ten compasión de ti, le dice Pedro a Jesús. Era muy difícil explicarse por qué el que había venido para salvar al mundo y ocupar el trono de David, como le dijo el ángel, tenía que sufrir aquella muerte. Recordemos que algún tiempo antes la misma Virgen María, estando buscando a Jesucristo porque decían sus parientes, está fuera de sí. No, su madre no creía que estuviera fuera de sí en el sentido literal, como quizás creían otros, sino fuera de sí, de su generosidad, de amor, de celo, como la madre que ve a su hijo partir al cuartel y se preocupa si no se excede en su celo de amor por la patria a su hijo. Y ahora el exceso ha llegado a la cumbre: dejarse crucificar. Aquel que tenía tanto poder, ¿no sería un exceso de bondad? ¿No sería un exceso de bondad? ¿Quién podría consolar a su madre en aquellas circunstancias? ¿Quién podría mostrarle y recordarle el admirable plan de salvación de Dios? ¿Quién podría gozarse con ella cuando la mañana de la resurrección vinieran a iluminar su vida? ¿Quién podría consolarla otra vez cuando el ministerio de la ascensión lo arrebatara de nuevo de sus manos? Había un discípulo que había calado muy hondo, más que cualquier otro. Y veamos lo que dice Juan 21:7. Juan 21:7. Mire la primera parte de este versículo, lo que dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. La primera parte nos interesa en este momento. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. Lo prueba también el evangelio que escribió muchos años más tarde el mismo Juan. Y Juan 21:20, mire lo que dice ahí. Juan capítulo 21 y el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, ¿cuál? A quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Jesús amaba grandemente a Juan. A este discípulo confía Jesús a su madre. Había parientes más cercanos. Jacobo, su medio hermano, que posteriormente se pasó a llamar Santiago y líder de la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, él en ese momento no creía en su hermano. Por ejemplo, el autor de la epístola que lleva su nombre, pero parece que todavía no creía en Jesús. Vea lo que dice Juan 7:5. Juan 7:5. ¿Cuál era la actitud de los medio hermanos de Jesús con él? Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos
creían en Él. Miren, hermanos, a los hermanos de Jesús les resultaba difícil creer en Él. A la larga, algunos de estos hermanos llegarían a convertirse en líderes de la iglesia. Santiago, por ejemplo, pero durante años se avergonzaron de Jesús. Después de la muerte y de la resurrección de Jesús, por fin tuvieron que creer. Por esto Jesús une a aquellas dos almas piadosas en un lazo de amor filial. Con ello Jesús nos enseña a pensar en los deberes para con nuestros prójimos, empezando con nuestros familiares, con quienes nos han unido en un modo más íntimo, y en nuestros deberes para con todos los seres humanos, pues a todos ellos nos debemos. Las necesidades de los demás deben preocuparnos en todos los momentos de nuestras vidas, mientras Dios nos tiene sobre la tierra, ya que nuestra vida como redimidos es un tiempo de prueba y de, como dice el mismo Señor, el que en lo poco es fiel, en lo mucho también lo será. No debemos pues desatendernos de este mundo, sino ser fieles en las cosas de este siglo, en los deberes y oportunidades que Él nos da en la tierra para hacer el bien, a fin de que podamos ser hallados dignos de cumplir mayores responsabilidades en el cielo. No debemos olvidar el ejemplo extraordinario que nos presenta el Señor Jesús, haciendo provisión para su madre y para su querido amigo y discípulo Juan, le deja también una madre. Hasta el mismo final de su vida en la tierra, aún sobre la cruz, Jesús está pensando más en los dolores de otros que en los dolores suyos. Sí, amigo, sí, amiga, que podamos con la ayuda de Dios aprender esta maravillosa lección que nos deja Jesús desde la cruz. Él está preocupado hoy por usted. Sí, por usted, querido amigo, querida amiga. Él desea proveerle esta noche lo que usted necesita, la salvación de su alma. Venga a Él. En Juan capítulo 12, versículo 3, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Para María, hermana de Marta y de Lázaro, los pies de Jesús eran tan valiosos que decidió ungirlo con un perfume muy costoso. Si María amaba los pies de Jesús, nosotros no podemos hacer menos que eso. Esos pies fueron clavados en la cruz por usted, por mí. Pongámonos de pie, hermanos, entonemos el himno número 51. Cantemos las primeras 3 estrofas, titulado Pies Divinos. Divino
Escuchemos en este momento la cuarta palabra. Del Evangelio de Mateo, capítulo 27, voy a leer el versículo 46. Mateo 27, voy a leer el versículo 46, que dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la más misteriosa de las 7 palabras, y podríamos decir de todas las que Cristo pronunció en el transcurso de su ministerio. Sí, ¿no es Jesús mismo Dios? ¿No dijo él: mi Padre y yo una cosa somos? Y a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede expresarse en tales términos el que, como dice Pablo, es Dios bendito por todos los siglos, y ahora en la cruz está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Me has desamparado? ¿Cuántas personas están soportando traiciones, abandonos en estos días, en esta hora, sufriendo tal vez por conservar su hogar o su buen nombre? ¿Cuántos? Todas estas son cargas difíciles de llevar, pero sí son posibles de llevarlas. Con la dificultad, con el dolor, pero sí la podemos llevar. Pero amigos, amigas que están en esta noche, lo que no tiene sentido, lo que no es lógico ni tampoco explicable, eso es algo que supera toda capacidad humana. Veamos un caso en el Nuevo Testamento que nos ayudará a entender lo que trato de explicarles. El apóstol Pablo, casi podemos ver el estado de desconcierto del apóstol Pablo con ese aguijón en la carne sin ninguna explicación humana. Él era un hombre notable, un destacado siervo de Jesucristo. Él no era un creyente más, como somos cualquiera de nosotros en esta noche. Él era el escogido apóstol Pablo, el hombre de fácil palabra, el hombre que Dios estaba ocupando como un instrumento para evangelizar al mundo gentil. ¿Cómo es posible, Señor, que ese hombre que tú lo has escogido tenga un aguijón en su carne que le impida evangelizar? Voy a leer Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Una persona así, de las condiciones y capacidades de Pablo, necesita de una salud completa. ¿No les parece, hermanos? Pero este hombre tenía un aguijón en su carne. ¿Y cuál era ese aguijón? No lo sabemos con precisión porque la Biblia no lo dice, pero nos aventuramos a decir que era un problema en sus vistas. Y cuando pensamos que un hombre así como Pablo tuviese ese aguijón, esa enfermedad, esa molestia en sus ojos, en su visión, cuán terrible y trágico debió de ser para él esa situación.
Y voy a leer la segunda carta que él escribe a los hermanos en Corinto, capítulo 12, los versículos 7 y 8. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 8. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué ocurrió? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo necesitaba de sus ojos para escribir las cartas. Tenía que valerse de amanuenses que las escribiesen. Imagínense ustedes, en esos tiempos no existían las ventajas que tenemos hoy. Tener personas que nos ayuden, tener como por ejemplo una secretaria, una grabadora para grabar lo que hablamos, una computadora, el internet, la televisión y muchas herramientas más que tenemos ahora. En esa época no había. Pablo tenía que escribir a mano y no disfrutaba de una visión completa. Si era esta la enfermedad que se cree, como dice más adelante, con grandes letras te escribo. ¿Cómo explicamos esto? Y la pregunta vuelve a nuestra mente: ¿cómo es posible esto? Una experiencia semejante tiene el Hijo de Dios en la cruz. Sus amigos y discípulos lo han abandonado. Los líderes religiosos de Israel han cerrado sus ojos a las señales y milagros que el Señor Jesús hizo para llevar adelante su programa de odio contra Él. Y en ese pleno momento le pasa algo que no se puede comprender. La presencia divina lo abandona. Dios no puede consentir con el pecado. Y Dios lo abandona. Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué lo abandonó Dios? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si vemos todo lo que Jesús hizo y lo seguimos rechazando, cometemos un pecado más grande que los israelitas de la antigüedad, quienes no pudieron ver lo que nosotros ahora sí vemos. El inocente fue castigado como si fuese culpable, para que el culpable pudiera ser recompensado como si fuese inocente. Y eso somos nosotros. Y para que nosotros pudiésemos enterarnos de estas tragedias espirituales, es que abrió su boca exclamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba cargando su pecado, mi pecado. Y el pecado hace una separación de Dios con el hombre y de Jesús con Dios. La razón era porque llevaba todo el peso de nuestros pecados y el Padre Celestial no podía traerle de otra manera. La exclamación no era una queja ni una duda, pero era una situación interna que no la conoceríamos si no la hubiese expresado él mismo en la cruz. Es una pregunta al Padre, el cual no espera contestación del mismo Padre. ¿De quién la espera hoy? De mí y de usted. Esa es la respuesta que está esperando hoy Dios. Él quiere que nosotros reconozcamos lo inmenso del sacrificio y le digamos por qué le hemos abandonado. ¿Por qué usted lo ha abandonado? Y la respuesta es: porque cargaste con todos mis pecados, Dios te abandonó. ¿Y por qué te abandonó? Por usted y por mí.
Pues usted sabe todas las cosas, pero quiere que usted reconozca, que usted lo sienta, que usted le agradezca. Y su respuesta debe de ser: sí, Señor, lo reconozco, fue por mí, fue por mi culpa, fueron mis pecados los que te hizo que el Padre te abandonara. Señor, usted fue desamparado temporalmente para que yo pudiera ser amado definitivamente y para siempre. Señor, usted me está viendo en esta noche desamparado y vienes a ampararme, aunque ello te costara el dolor y el desamparo temporal de tu Padre. Señor, hazme un hijo de tal manera y de tal carácter que tenga una dulce comunión, la misma que tuviste con el Padre todos los días de tu existencia terrenal, y yo la pueda tener también. Que yo pueda vivir bajo el amparo de Dios a causa de tu desamparo sufrido por mí. Jesús se desacomodó en la cruz para acomodarnos a nosotros y darnos la salvación. Ese fue el ejemplo de Jesús desde la cruz. ¿Qué le dice usted esta noche? En usted está la decisión. Jesús desde el púlpito de la cruz te está diciendo: lo hice por ti. En la misma posición vamos a cantar las 3 siguientes estrofas del himno Pies Divinos. Del Evangelio de Juan, capítulo 19, voy a leer el versículo 28, que dice así, Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Podemos darle el título de cariñosa a esta breve frase, que es una sola palabra del original, porque expresa, según los comentarios, dos grandes sentimientos de Cristo.
Uno físico y otro moral. En primer lugar, es una expresión de la necesidad física que sentían todos los crucificados a causa de la pérdida de sangre y la fiebre producida por las heridas. Y Jesús pronunció para dar cumplimiento a la profecía del Salmo 22:15 que voy a leer. Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó en mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y voy también a leer el Salmo 69:21. Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Miren, hermanos, el Evangelio añade otra burla cruel, la de que sus verdugos mezclaron con el vinagre hiel amarga y pestilente. Jesús había renunciado a la bebida sedante que por disposición legal se daban a los ajusticiados en la cruz, que era un vino mezclado con mirra. Jesús rehusó tal bebida para que su naturaleza física reaccionara con todo lo horrible del dolor de los crucificados, sin mitigación ninguna, sin sedantes de ninguna clase. ¿Y para qué? Para que se cumpla en su cuerpo el máximo dolor, ya que sufre por todos los pecados de la humanidad. Sí, pero también para que tú y yo podamos sentir más hondamente lo mucho que Él nos ama. Si hubiese aceptado la bebida, diríamos, cuando se está somnoliente, no se sufre mucho. Pero Jesús sufrió hasta los máximos padecimientos físicos para hacernos comprender y apreciar el gran amor de Él por nosotros. Pero hay un texto en Isaías 53 que nos demuestra el sentido moral de semejante expresión, de ese grito, de ese anhelo que se dejó oír en la cruz: tengo sed. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces del fruto de su alma verá y será saciado, dice. ¿Se ha cumplido? ¿Se está cumpliendo o se cumplirá semejante profecía? Creemos que Jesús está satisfecho de ver a la humanidad en la ignorancia acerca del Evangelio, de la redención que tanto le costó. Está dolido su corazón, porque hay muchas personas que aún no reconocen el sufrimiento de Él en la cruz. Creemos que está satisfecho de ver la vida de sus discípulos, de la respuesta de nuestros corazones, de nuestras vidas cristianas, de nuestras conductas, de nuestro esfuerzo por la causa de Cristo. ¿Usted cree que Jesús está gozando de eso? ¿Cuánto mejor podría ser? Aún hoy en día, nuestro Salvador, en lugar de vino, recibe vinagre, en vez de mirra, recibe hiel, pues el mundo no aprecia su sacrificio, no aprecia su amor por las almas, y ni siquiera aquellos que hemos confiado en Él de todo corazón. Y podemos decirle como Pedro: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. No podemos hacer más, mucho más, para mostrarle nuestro amor, para calmar la sed de su alma. Sin embargo, un día será satisfecho su anhelo, cuando millones estén unidos
ante su trono. Una multitud incontable estará ahí delante del trono de la gracia, llenando de gozo el corazón de Dios. Y voy a leer Apocalipsis 7, 16 y 17. Mire lo que va a ocurrir ahí. Apocalipsis 7, 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la promesa de Dios. Todos los que han sido fieles a través de los siglos cantan delante del trono de Dios. Sus tribulaciones y penurias han pasado. No hay más lágrimas por causa del pecado, porque todos han sido perdonados. No hay más lágrimas por el sufrimiento, porque todo sufrimiento ha terminado. No hay más lágrimas por la muerte, porque todos los creyentes han resucitado para no volver a morir. Nuestro Salvador verá que no fue en vano el sacrificio en la cruz. Entonces verá el fruto de su dolor y será saciado. Alma que estás enferma, que estás en pecado y no quieres confesarlo, mira a Jesús desde la cruz. Mira su ejemplo sobre el dolor, sobre la tragedia, sobre el sufrimiento humano que nos dice: tengo sed. Está manifestando una necesidad. Amigo, amiga, mire su ejemplo y recuerde, hoy es el tiempo de que usted también manifieste esa necesidad de Cristo. Sí, esta noche que aún usted tiene la oportunidad de manifestarle su necesidad, cuidado ya no tenga esa oportunidad. Mire el ejemplo de Jesús en la cruz. Manifestó tener sed, y usted también debe de manifestar que desea tener a ese Cristo de la cruz hoy. Dios ha permitido que nuestra congregación tenga el privilegio de contar con los esposos Vivar. Por lo tanto, llamo a esta hermosa pareja de esposos para que por favor nos deleite con un especial musical.